Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Bueno, vamos a empezar. De verdad, hermanos, qué bueno verlos en esta mañana. Ustedes nos visitaron la semana pasada, ¿verdad? Qué bueno verlos de nuevo acá. Qué bueno. Démosles un aplauso de nuevo, bienvenida. Qué bueno tenerlos de nuevo por acá. Amén. Muy bien, vamos a empezar de lleno con la palabra del Señor. Y el tema de esta mañana es: el que no busca, no encuentra. Ese es el tema de esta mañana. Cuando uno es adolescente y empieza el despertar por el sexo opuesto, pues uno empieza a buscar, ¿verdad? Empieza a ver, por ejemplo, uno de hombre, empieza a ver a algunas señoritas. Oh, qué bonita esta señorita. Después mira a otra y dice, wow, esa está más bonita. Y las mujeres dicen lo mismo, ¿verdad? Ese patojo no lo había visto, o cómo ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a hacer ahí? Uno empieza a buscar a alguien. A mí me da risa porque, no voy a decir nombres, pero a veces cuando uno está en búsqueda de, no importa la distancia, no importa lo que uno tenga que hacer, y uno arriesga su vida o arriesga muchas cosas. En esta semana estaba hablando con un amigo y hermano en Cristo, y él vivía, cuando era adolescente, vivía acá en Antigua, todavía vive, ¿verdad? Pero en ese entonces vivía acá, y su novia vivía en Siquinalá. Y estoy hablando de hace como, Dios santo, como 30 años. Y en ese tiempo la carretera que de aquí hasta Escuintla no estaba asfaltada. Era de terracería y de piedras. Entonces me estaba comentando de que él todos los domingos después del servicio se iba para allá. Y se iban con un pick-up, y el pick-up muchas veces se les quedó tirado. Una vez casi se metían a un gran barranco, quedaron ahí medio y nadie los quería rescatar. Al final alguien que iba en un cabezal los rescató, y ahí bromeando, ¿verdad? Y yo decía dentro de mí, wow, uno se arriesga, ¿verdad? Y para que la novia ahí toda empurrada, ¿por qué llegaste tan tarde? Y que si no está viendo todo lo que uno hace, ¿o no es cierto, hermanos? Ah, pero la novia también, ¿verdad? Como 4 horas ahí enderezado y pintura, y maquillándose y peinándose, ese otro, lista para cuando llega su príncipe azul, esté ahí nítida, ¿verdad? Pero tanto el hombre como a la mujer, pues obviamente está en búsqueda de. Y gracias a Dios que muchos de nosotros encontramos, ¿o no es cierto? Algunos encontramos más de una. Ah, que pegue, ¿verdad? Algunas chicas de seguro, hermanitas, tenían varios pretendientes, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Verdad, Flor? Así como recordando. No, pero no es cierto. O sea, estoy hablando cuando Flor era adolescente, ¿verdad? Estoy hablando cuando Flor era adolescente. Entonces, habían unas chicas que tenían dónde escoger, y también uno, ¿verdad? Pero obviamente voy con esto a lo siguiente, de que uno empezó a buscar, pero tarde o temprano encontró. Y eso, pues obviamente a nivel humano, a nivel personal, pues obviamente es satisfactorio. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el estudio, en el trabajo, en la empresa. Hablando de empresas, yo siempre había tenido la inquietud de poner una empresa. Y total, y que me recuerdo que la primera vez que andaba en búsqueda de poner una empresa, hice un préstamo y mi idea era poner una tienda, pero perdí el control y quise poner una abarrotería, pero total, que hice una gran inversión. Mi tienda era pequeñita,
compré en la terminal un tonelón así de aceite para cocinar, con una como garrocha, no sé cómo le llaman para sacar el aceite. Ahí creo que invertí todo mi capital y en cuestión de 2 meses tronó la tienda. Dije, bueno. Total de que después seguía en búsqueda, seguía trabajando y seguía en búsqueda de poner otro negocio. Y en eso alguien me dijo, mira, vender pollo da dinero. Bueno, dije, total de que puse una pollería, creo que le llaman, ¿verdad? Ahí sí no vendía yo. En la tienda sí vendía yo, pero en la pollería puse a una persona para que atendiera la pollería. Y total de que todos los fines de mes no me cuadraban y no me cuadraban. Y yo decía, pero si me dijeron que daba dinero vender pollo. Y total de que indagando hablé con la encargada de la pollería. Le digo, mira, contame qué es lo que tú haces día a día cuando vendes pollo. Ah, pues llega una persona, le vende el pollo y cuando miro que es muy como falta de recursos, le doy los menudos. La ganancia está en los menudos. Entonces ella daba la ganancia. En cuestión de 4 meses me quedé sin ese otro negocio. Después con el tiempo empecé a diseñar para imprimir serigrafía en playeras. Pero total de que en esa búsqueda entre prueba y error, gracias a Dios, hace más de 25 años yo trabajo por mi cuenta propia. Puse mi primera agencia, después tengo ahora la otra agencia donde gracias a Dios, pues ahí Dios me permite tener y bendecir a varias personas. Pero voy a esto, es la búsqueda. Si nosotros no buscamos, si nosotros no tenemos la intención de hacer algo, no vamos a encontrar nada. ¿O no? Nosotros tenemos que tener la idea, la intención de hacer algo. Hermano, yo le apuesto que ya algo dentro de usted dice, tengo un poquito de hambre. Pero ya dentro de 1 hora ese poquito de hambre ya se va a multiplicar. Y si usted llega a su casa y no hace nada, ¿usted va a comer, sí o no? Solo que se coma las uñas. Pero si usted no hace algo, si usted dice, bueno, voy a llamar o voy a hacer algo, o sea, usted va a comer. Pero lo importante es buscar, tener la acción. Y quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Por favor, abre tu Biblia o enciende tu Biblia. Y vamos a hablar de un hombre que se llamaba Bartimeo. Leamos el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero que miremos aquí algunos aspectos. La primera es que era ciego y que pedía limosnas. En el versículo 47 dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. No dice que empezó a gritar, sino dice que empezó a dar voces. Algo así como, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, mira lo que dice más adelante. Versículo 48, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamando mucho más, aquí ya empieza a transformarse. Aquí no solamente daba voces, sino mira lo que dice, pero él clamaba mucho más. Aquí empieza una evolución. Este hombre era un hombre que obviamente no podía ver, tenía una tenía una limitación. Espero que todo bien. Bueno, este hombre tenía una limitación y no podía ver. Ahora, hay muchas personas en nuestra vida o inclusive nosotros mismos
que sabemos que estamos pasando algo, pero no actuamos. Por ejemplo, hermano, ¿qué pasa si usted le duele la cabeza? ¿Usted se queda tranquilo? ¿Usted ora por ese dolor de cabeza? ¿O rápido va a tomar una Panadol? La mayoría una Panadol. Pero hace algo. Yo conozco a muy poca gente que dice, es que tengo un gran dolor de cabeza, pero no hago nada. O sea, no hago nada para que se me alivie. Las mamás son expertas para eso. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí con mi mamá sí. Mi mamá le dolía algo, le digo, mamá, pero ¿por qué no? No, estoy bien así, ya voy a estar bien. Pero cuando uno tiene una necesidad, uno tiene que actuar. Y este hombre llamado Bartimeo tenía una necesidad. Y mientras más la gente le decía, cállate vos, me nos has exagerado, él empezaba a gritar más fuerte. Le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mira lo que dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole. Y me da risa esta parte que dice, después que le decían, cállate hombre, cállate, miran lo que le dicen después. Vamos Bartimeo, ten confianza, levántate, te está llamando el maestro. ¿Cuánta gente cuando uno quiere hacer algo, para buscar algo, siempre van a haber piedras de tropiezo que te van a decir, ya hombre, cállate, no hagas esto, no vayas para allá, no restaures tu familia, no restaures tu relación? Siempre vamos a tener personas que nos van a hacer piedra de tropiezo para transformar nuestras vidas. Pero ya cuando estas personas miran que Jesús lo llama, le dice, vamos, vení, grita más fuerte porque el maestro te está llamando. Y aquí me llama mucho la atención que viene y en el versículo 50 dice, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo quiero que miremos tres cosas acá. La primera es, pide, busca y clama. Esa va a ser la primera cosa que quiero que miremos. Pide, busca y llama. Bartimeo empezó a alzar la voz. Jesús, ten misericordia de mí. Cuando la gente lo empezó a callar, empezó a decirlo mucho más fuerte. Y viene Jesús y lo escucha. Y esa es la segunda parte que quiero que miremos. Bartimeo sabía que Jesús era el único que lo podía salvar y sanar. Pero viene Jesús y lo manda a llamar. Y yo no sé si tú te has preguntado por qué Jesús no le dijo, Bartimeo, sé sano y recobra la vista. Era obvio, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué Jesús no le dijo de una vez, sé sano? Viene Jesús y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Déjame decirte que Dios sabe muy bien lo que tú necesitas. Él sabe mejor que tú lo que estás pasando. Él te conoce, hermano, desde antes de la creación del mundo. Él sabe muy bien cuáles son tus afanes, cuáles son tus preocupaciones, pero también sabe cuáles son tus virtudes y tus éxitos. Pero Él quiere que tú le digas qué es lo que tú quieres. Viene Jesús y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Si fuera de Guatemala le hubiera dicho, obvio, quiero que me sanes. Ahora, Bartimeo tenía dos problemas. Era ciego y era pobre. Y él escogió la mejor parte.
Porque Bartimeo bien hubiera podido decir, me estás pidiendo que yo escoja. Fíjate que hoy no he almorzado. ¿Me invitas? O mira, tengo una deuda de 1,000 quetzales. ¿Me prestas el dinero? Judas, por favor, 1,000 quetzales aquí para Bartimeo. Se los hubiera podido dar. Pero lo importante es entender cuáles son mis prioridades. Y la prioridad de Bartimeo era ser sano de su vista. Entonces, la segunda parte es que Jesús quiere oír tu clamor. Muchas veces nosotros decimos, no, hombre, si Dios ya sabe lo que necesita, o lo que yo necesito, mejor dicho. Hermano, mira, a veces uno está, por ejemplo, en la noche, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces yo ya voy apagando motores como a las 10:30, 11 de la noche, y te digo, Señor, todavía tengo que orar, pero ya estoy muy cansado, y le digo, Señor, eso me pasa a mí, yo no sé si te pasa a ti, pero yo le digo, Señor, lo mismo de ayer te pido hoy. Amén. Porque Él lo sabe. Pero Él quiere escucharnos. Él quiere escucharte lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Y la tercera cosa que quiero que miremos, que antes de todo, antes de sanarte, antes de restaurar tu matrimonio, antes de restaurar tus finanzas, antes de cualquier cosa, lo que Jesús quiere es que tú seas salvo y que mantengas esa salvación hasta que Él venga o hasta que Él te mande a llamar. Para cuando fue nuestro aniversario, yo estaba hablando del amor de amigos y puse el ejemplo de estos 4 amigos que llevaron a un paralítico ante Jesús. Y esa palabra, cuando Jesús dice, cuando vio la fe de ellos, eso me empezó a hacer ruido en la mente y todos esos días empecé a investigar y a buscar y decía, al ver la fe de ellos. Y después me hizo más ruido cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces yo decía, Señor, pero si obviamente el paralítico era el que estaba enfermo. En ende, él tenía que tener mucha más fe que sus amigos. Y el paralítico, sus amigos habían llegado no por salvación, habían llegado por sanidad. Entonces, ¿por qué el maestro le dice, admirado por la fe de sus amigos, y después le dice al paralítico, tu fe te ha salvado? Y el Espíritu Santo me empezó a hablar y me decía que es mucho más importante la salvación que cualquier otra cosa. El día jueves me invitaron a orar por una persona que tiene cáncer y se le está empezando a regar en los pulmones. Total que llegamos y el Espíritu Santo me estaba inquietando y esta persona no es cristiana. Y total que me estaba inquietando y me decía así como cuando uno empuja a un amigo, decirle pues, decirle. Y yo le decía, Espíritu Santo, tranquilo hombre, tranquilo, espérame Espíritu Santo, le decía yo. Y total que empezamos a hablar del amor de Dios. Entonces, a esta persona le empecé a hablar precisamente de la historia de estos 4 amigos y del paralítico. Y yo le digo, directamente le digo, mira, a Dios le interesa más tu salvación que tu sanidad. Y sin duda alguna, Dios va a obrar en tu vida. Pero a Dios le interesa más tu salvación. ¿A dónde vas a ir por la eternidad? Pero humanamente a nosotros nos importa más estar bien de salud que saber si me voy a ir al cielo o no. Nos importa más tener un mejor trabajo o tener una mejor empresa que estar bien delante de Dios. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que busquemos primeramente a Dios, que guardemos nuestra salvación.
La palabra de Dios también dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, si usted está vivito y coleando, gloria al Señor. Y si tiene una enfermedad o una infección o lo que sea, aleluya, es parte del proceso humano. Pero entendamos que a Dios lo primero, lo más que le importa es nuestra salvación. Y cuando Bartimeo le dice, por favor, sáname, dame la vista, Jesús le dice en el versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo primero, sé sano, que es lo después que sigue, y enseguida recobró la vista. Sino primero le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Muchas veces nosotros somos ciegos espirituales. Tenemos una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual no nos deja ver más hacia allá. A mí lo que me impacta es cómo el hecho que cuando las personas buscaban de Cristo, Cristo obraba. Te voy a poner un par de ejemplos así rapidito. Había un hombre llamado Zaqueo que era recaudador de impuestos. Y este hombre socialmente era lo peor de la sociedad judía. Pero él tenía la intención de buscar al maestro. Y como era chaparrito, no dice de cuánto medía, solo dice que era de baja estatura. Tal vez era un hombre de acero metros. Tal vez era un hombre de 3 pies. 2 que tiene y 1 que mide. Pero total es que era chaparrito. Era chaparrito. Entonces él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo para poder ver al maestro? Entonces dice que se subió a un árbol. Tuvo la intención de buscarlo. Pero muchas veces nosotros con una ceguera espiritual decimos, no, así estoy bien. Pero Dios quiere que lo busquemos, que lo encontremos en el camino, que hagamos hasta lo imposible para buscarlo, para acercarnos a Él. Pero nosotros muchas veces nos acomodamos, muchas veces nosotros miramos nuestra situación. Déjala que llore, no hay pena. Así practica para cuando esté en el coro de la iglesia. Entonces, aquí viene este hombre llamado Zaqueo, se sube al árbol y solamente Jesús mira a ese hombre que se subió. Y sin duda alguna venía más gente con él. Pero este hombre, llamado Zaqueo, impactó a Jesús y le dijo, baja Zaqueo de ese árbol, porque hoy la salvación ha llegado a tu casa. Te pongo otro ejemplo. La mujer enferma de flujo de sangre. Años de años esta mujer mala. Las mujeres pueden dimensionar más esto, porque tenía un sangrado de muchos años. Había gastado todo lo que ella tenía. Pero a mí me impacta mucho esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos una religiosidad de ver qué está pasando, de ver cuáles son las nuevas tendencias, la nueva ola cristiana, cuáles son las nuevas canciones. Pero lo menos que hacemos es sentir la presencia de Dios, y lo menos que hacemos es que brote virtud de Cristo. El maestro iba caminando y toda la gente alrededor. Y cuando Jesús siente que alguien lo toca, pero la diferencia es que esa mujer toca el borde del manto del maestro, pero lo toca con fe, lo toca con convicción, lo toca con la fe plena de que ella va a ser sana. Y Jesús de repente dice, ¿alguien me tocó? Los que han ido al estadio saben de qué hablo. Uno va así, la gente más bien lo va guiando a uno, y uno va para la derecha y la gente lo va llevando para la izquierda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Y me imagino que Jesús iba de igual forma así.
Y Pedro así tratando la manera de cuidar al maestro, los demás discípulos. Y de repente Jesús dice, alguien me tocó. Maestro, ¿cómo que alguien te tocó? Si aquí pasamos sardinas. Cualquiera te hubiera podido tocar. Pero Jesús dice, brotó virtud de mí. Brotó poder. Y esa es la diferencia, hermanos. Cuando uno busca, uno encuentra. Esta mujer buscó el poder de Cristo y hasta que lo encontró. Esta mujer bien hubiera podido morir de dos formas. Aplastada por la multitud. Aparte era una mujer enferma y muy débil. Entonces hubiera podido ser aplastada. Y lo segundo era que en ese tiempo de Jesús ninguna mujer en la condición de ella podía entrar a la ciudad, mucho menos acercarse o tocar a un hombre. Porque si hacía eso, la apedreaban. O sea que esta mujer literalmente echó, como diríamos, toda la carne al asador. Arriesgó todo lo que tenía. Ella buscó y encontró. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas alrededor? ¿Qué pasa con ese montón de gente que está pero no está? Sigue al maestro, pero no hay evidencia que siga al maestro. La palabra de Dios dice que por sus frutos serán conocidos. Traslademos con nosotros. Dice que por lo que nosotros hagamos, hablemos o digamos, vamos a ser conocidos que somos hijos de Dios. Toda esta gente bien hubiera podido ser sana, pero no tuvieron la intención de buscarlo. La palabra de Dios dice que cuando Jesús llegó a Nazaret, empezó a predicar. Pero en ese lugar fue el único lugar que no sanó a nadie. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Y eso es lo que hace la diferencia cuando nosotros empezamos a buscar de Dios. Y sin duda alguna, tarde o temprano, lo vamos a encontrar y vamos a encontrar su favor. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 7, versículo 7. Y mira lo que dice acá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así es como funciona el reino de los cielos, hermano. Así es como funciona. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y me gusta mucho eso porque dice, porque todo aquel, hablando de lo primero que dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y aquí hay una palabra clave que se llama libre albedrío. Cada uno de nosotros podemos hacer nuestra santa voluntad de buscar o no buscar de Dios. Quedarnos ciegos o recobrar la vista. Cada uno de nosotros tenemos la decisión de buscar de Dios y que brote poder de Él, o simplemente ser un espectador más o un número más de las estadísticas que en Guatemala el 56% son cristianos, pero solamente el 16% son los que realmente buscan de todo corazón. De nosotros depende. Él está ahí, Él está pasando por acá. Pero de cada uno de nosotros, hermanos, depende que el poder se mueva en nosotros. En Mateo 7:9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Y mira lo que dice el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hace unas semanas atrás, hermano Luisito, voy a contar algo porque me da mucha risa, pero es con todo cariño. Unos hermanos de San Antonio Aguascalientes me comentaron cómo sus nietos le dicen a Luisito, pero como no pueden decir Luisito, le dicen Huesito. Pero cuando yo lo escuché me dio mucha risa, pero al escuchar la inocencia de los niños, de verdad. Pero total que con Luisito fuimos hace unas semanas a orar por otra persona, y esta persona tenía diabetes, tenía una infección en su pierna, y la pierna la tenía, pero literalmente así de ancha, inflamada. Lo habían sacado unos días atrás de un hospital y dijeron, usted ya no tiene solución. Entonces, total de que fuimos con Luisito a orar, y la única solución era que le amputaran la pierna por el proceso en que estaba. Y mira, hermano, humanamente hay una parte de uno que muchas veces la fe le baja a uno, ¿verdad? Y eso es normal. O sea, por ejemplo, los discípulos de Jesús, tantas cosas que habían visto. Por ejemplo, vieron la multiplicación de los panes y los peces, que solamente la Biblia habla de 5,000, pero hombres, pero sin contar mujeres ni niños. Y más o menos eran como 22,000 personas aproximadamente. Entonces los discípulos vieron ese milagro y después se fueron en una barca a cruzar el lago o el mar y la gran tormenta, y empezaron a tener miedo. Entonces no vieron el milagro anterior y ahora tienen miedo. Y todavía cuando Jesús se les aparece dicen, ¿un fantasma? Entonces la fe muchas veces mengua, baja nuestra fe. Y les cuento esto por lo siguiente. Cuando uno va a orar, bueno, este es mi caso, cuando yo voy a orar por alguien, le digo, Señor, por favor, escúchame. Por favor, ten misericordia de este pecador. Por favor, porque que seas tú, y obviamente es Cristo el que obra. Y total de que llegamos, empezamos a platicar, y cuando me contaron el cuadro, si mi nivel de fe estaba en 2 rayitas, cuando me contaron empezó a bajar una rayita. Y ya después, en vez de estar en color verde, está en color naranja. Y después cuando se destapó y enseñó la pierna, yo, Dios santo. Bueno, y ahí empezamos a actuar por fe. Y empezamos a orar y a reclamar lo que dice la palabra del Señor. Y empezamos a orar. Y yo siempre al final digo, Señor, que se haga tu voluntad. Total de que nos despedimos y nos fuimos con Luisito. A las 2 semanas, esta persona que nos había llamado para orar por esta persona, me llama y me dice, Nelson, mira, le dieron de alta a mi cuñado, porque era su cuñado, le dieron de alta, ya no hubo necesidad que lo operaran, y la pierna ya le está bajando la inflamación, ya no hay infección, y primeramente Dios va a venir en un par de meses a dar su testimonio de esto que les estoy contando. Ahorita ya camina, ya está haciendo pues ciertas cosas normales, pero les cuento esto, porque muchas veces nosotros nos quedamos en la orilla viendo lo que hace el maestro, pero la Biblia nos exhorta a que nosotros también seamos parte de ese avivamiento, porque la palabra dice que el reino de los cielos se ha acercado y solo los valientes lo arrebatan. Ahora, yo pregunto, ¿tú eres de los valientes o de los medio valientes o de los que mejor miran de atrás las cosas? Para todos hay. Ahora, esto no es un principio de salvación.
Tú puedes ser salvo siendo valiente, medio valiente o viendo las cosas de atrás. Tu salvación está ahí. Pero hermanos, qué bonito sería que Dios te usara para bendecir a otros, para sanar, para liberar. Y voy a ir terminando con esto. Nosotros leímos en Mateo 7:9. Y aquí Cristo da un ejemplo de que si nosotros siendo humanos, siendo malos, cuando nuestro hijo nos pide algo, le sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto no más Dios, si nosotros le pedimos a Él, nos va a dar lo que nosotros pidamos? Te lo voy a poner de esta forma. Cristo vino a este mundo para restablecer la relación que se había perdido entre Dios y el hombre. Entonces nosotros tenemos libre entrada a su presencia. Jesús dijo, voy a mandar al Consolador y lo voy a mandar para que los consuele y para que Él lleve sus oraciones delante de la presencia de Dios y que lo exprese con gemidos indescriptibles. Y la palabra de Dios también dice que después que el Espíritu Santo hace eso con nuestra oración, Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo a la diestra del Padre Cristo? ¿Alguien me puede decir? Un poquito más fuerte. Intercediendo por nosotros. Entonces imagínate. O sea, no solamente está el Espíritu Santo que lleva nuestra oración, está Cristo a la diestra del Padre intercediendo por tu oración. Y por si fuera poco, dice la palabra de Dios que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir o para arrepentirse. Y todo lo que nosotros digamos por medio de su palabra será hecho. Tú decides. ¿Te quedas como un ciego espiritual o te acercas y buscas de Dios y le dices, yo quiero ver tu gloria manifestada en mi vida? Tú puedes decirle, yo quiero ver tu gloria manifestada en mi hogar. Tú puedes decirle, yo quiero ver tu gloria manifestada en mi vida, en mis finanzas, en mis sentimientos, en mis emociones. O tú decides quedarte hasta atrás y seguir como tú vienes. La fe mueve montañas, pero la fe también mueve el favor de Dios. Hermana Araceli y hermano Víctor, hace unos meses atrás orábamos por una hija de ellos que está en Estados Unidos y una situación bien complicada, un embarazo muy complicado que tenía ella. Y oramos. Y al tiempo ellos me comentan que ha habido un gran milagro y el embarazo está bien. Pero hermanos, para eso somos llamados. No somos llamados para jugar de iglesia cuando éramos niños o los niños cuando eran cristianos. Que están los niños ahí, juguemos de iglesia, sí. Yo predico, yo recojo la ofrenda, yo canto los coritos. No, hermanos. Es el momento de activar el poder que Dios ha puesto en nosotros. Acercarnos a Él, buscarlo a Él. Y que Él vierta en nosotros su poder. Pero recuerda esto. Lo primero que a Él le interesa no es sanarte de lo que tú tienes. A Él no le interesa restaurar tus finanzas o tu matrimonio. A Él lo que le interesa en primer lugar es tu salvación. A eso es lo que más le interesa a Dios. Y después, por consiguiente, todas las cosas vendrán por añadidura. Tu sanidad, la restauración en tu hogar, en tus finanzas, en tus emociones. Pero ¿por qué soy cristiano de 5 o 10 años y tengo ese carácter que la palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis, pero solamente
Me recuerdo de pecados cuando ya me airé, ya dije de todo, ya mencioné hasta la cuarta, quinta, sexta generación. ¿Sabes qué es lo más duro? Que para Dios pecado es pecado. Adulterio, fornicación, homosexualidad, los que se acuestan con hombres. Pero también enojarse, el chisme. Para Dios es lo mismo. Pero ¿sabes por qué no transformamos nuestras vidas? Porque nos quedamos en el periférico, en la orilla, y solamente vemos, Jesús sanó a esta mujer. Nos quedamos en la orilla y decimos, wow, qué chilero, cómo sanó a ese ciego. Pero no nos acercamos y le decimos, maestro, aquí estoy. Y si tú le dices eso al Señor, te va a decir, ¿qué quieres que yo haga por ti? La pregunta del millón: ¿sabes qué decirle al Señor que haga en tu vida? ¿Sabes qué tú le puedes decir al maestro? Termino con Salmos 34:4, que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El versículo 4 empieza: busqué a Jehová. El que busca, encuentra. El Señor hoy te pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pero antes de responderte, Él te dice: ven, pongámonos a cuentas. ¿Cómo está tu salvación? Y si tu salvación está bien, entonces dile: Señor, obra en esta situación, obra también en esta otra situación. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Oh Señor, busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, en esta mañana, así con tus ojos cerrados, yo quiero exhortarte a que tú busques a Dios de todo corazón. Que tú lo busques y Él va a oír tu oración. Él va a oír tus peticiones. Y Él te va a librar de todos tus temores. Temores de salud, temores de finanzas, temores de cualquier índole que esté afectando tu vida. Oh sí, Señor. Oh Rama Karabashiri. He aquí, dice el Señor, yo me he puesto en la calle donde tú has caminado, dice el Señor, pero no me has visto. Yo he pasado, dice el Señor, pero tú has visto por otro lado. Has buscado refugio. Has buscado aliento en otros caminos y no me has visto.
Pero aquí dice el Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? El Señor te dice en esta mañana, ¿qué quieres que yo haga por ti? Vamos, dímelo, dice el Señor. Quiero escucharte. Yo sé de lo que tú tienes necesidad. El Señor dice que Él sabe lo que tú necesitas, pero quiere escuchar de tus propios labios que tú digas, Padre, obra en mi vida en esta situación. Ahí donde tú estás, yo te voy a invitar que le digas desde lo más profundo de tu corazón, Padre, en primer lugar, ayúdame a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdame a seguir adelante. Y en segundo lugar, dile lo que hay en tu corazón, esa preocupación que hay en tu corazón. No importa lo que sea, para Dios no hay imposibles. Y recuerda, busca a Jehová y Él te oirá y te librará de todos tus temores. Y el ángel de Jehová acampará alrededor tuyo y te va a defender. Eso, dile con tus propias palabras, Señor, obra en esta necesidad, obra en esto que me está afectando. Puede ser tu salud, puede ser tus finanzas, puede ser la relación con tus hijos, puede ser cualquier cosa. Este es el momento de buscarlo. Este es el momento que tú te acerques y que brote poder de la presencia de Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Eso, díselo con tus propias palabras. Eso. Si quieres llorar en su presencia, llora delante de su presencia. A Bartimeo le decían, cállate, cállate. Y él más gritaba. No tengas pena de acercarte al Señor como tú eres. Porque tú eres su pequeño, tú eres su pequeña. Oh, Rama Hairi Ashirikia Kanta Rabas. Mari Carmen, el Señor pone esta palabra en mi corazón. He aquí, dice el Señor, ha salido a mi encuentro, pero ha salido a mi encuentro de verdad hace un par de meses para acá, dice el Señor. Y aquí dice el Señor, hoy habla a tu corazón, a lo más profundo de tu corazón, donde solamente tú tienes acceso, y desde luego yo, dice el Señor. Y aquí dice el Señor, hoy sano lo más profundo que hay en ese corazón, dice el Señor. Y si hoy brilla, dice el Señor, después de sanar lo más profundo, vas a brillar aún más, porque vas a brillar con mi luz, dice el Señor. He aquí, dice el Señor, ya no más lágrimas en secreto. He aquí, dice el Señor, yo concederé las peticiones de tu corazón, porque tu corazón se ha vuelto a mí, dice el Señor. Levántate, dice. Levántate. Levántate, porque yo te bendeciré, y eso que has pensado, yo lo bendeciré y lo multiplicaré, dice el Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por favor, ponte de pie. Déjame orar por ti. Aquellos que tienen problemas económicos,
o quieren cambiarse de trabajo, o quieran que su negocio progrese, por favor ponte de pie. Dios pone en mi corazón que haga una oración especial para ustedes en esta mañana. Ponte de pie, por favor, si a ti te corresponde eso. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Levanta tus manos ahí donde tú estás, tú que te pusiste de pie. Padre, en esta mañana, Señor, oro por estos hermanos que se han puesto de pie. Te pido, mi Dios, que tú obres en gran manera, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a encontrar esa bendición. Te pido, mi Dios, que tú obres en medio de mi necesidad, que tú obres en medio de esa necesidad de mis hermanos, que tú abras puertas de bendición, que sea como esa multiplicación de los panes y los peces, que haya una multiplicación de trabajo. Ahora que hay escasez de oportunidad o de multiplicación de negocios, que eso se transforme completamente, Señor, a una multiplicación de oportunidades. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, ahora que hay una multiplicación de oportunidades, Señor, que hay una transformación, Señor, de escasez a una multiplicación de abundancia. Señor, toda escasez es cancelada en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, mi Dios, que tú obres, que tú pongas gracia, que tú pongas sabiduría en cada uno de mis hermanos que en este momento se han puesto de pie y que te están pidiendo, Señor, una bendición sobrenatural en sus finanzas, en sus ingresos, Señor Jesús. Yo sé, Padre eterno, que tú vas a obrar. Que tú vas a obrar y tú los vas a bendecir, y para que esa bendición que llegue a ellos, esa bendición sea para bendecir a otros. Gracias te doy, Padre, porque ellos están buscando y encontrándote, Señor, para que tú los bendigas y que ellos sean de bendición a muchas personas. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.